otro tema que es dentro de todo esto la razón, que es el pensamiento continuado. Y es curioso, ¿por qué? Porque muchas veces los pensamientos son anárquicos y dispersos, y esto a mí me ocurre, y muchas veces quiero centrarme en la razón, y es algo que Pablo hacía continuamente, por eso tiene varias partículas lógicas en su discurso, es el pensamiento continuado, lo que ciertamente nos trae la sustancia del significado. Pero bueno, gracias al Padre recibió un consuelo muy grande justo antes de comenzar la reunión, porque viendo lo complicado que es absolutamente todo, dice que no, las cosas espirituales no se podrían alcanzar por la carne, sino que tiene que haber la ayuda divina, que es lo que venimos diciendo siempre. Nosotros no tenemos mucha explicación para esto, pero me estoy refiriendo a eso del grano de mostaza. Cuando nos abre el Padre el entendimiento, la semilla de mostaza, claro que es Cristo, es la más baja, es el que Él se rebajó. Cuando Él dice que por vuestra poca fe, no es que no es queriendo que ellos tengan más, sino que ciertamente debían haber hecho ese sacar el espíritu con la fe del grano de mostaza. Y de alguna manera, o porque estaban a ser vistos por mucha gente, querían hacerlo con por ellos propios. Él dijo, por vuestra poca fe, habéis querido echarlo fuera. No, es por la fe del grano de mostaza. Si la tuvieseis, le diríais a este monte, como es el problema que se ha puesto aquí enfrente de vosotros, a este monte quítate y échate en el mar. ¿Qué es lo que va a suceder? Ciertamente, como dijimos en el Apocalipsis. Entonces vas averiguando en otros versículos donde aparece el grano de mostaza y es maravilloso porque te va dando mucha más iluminación de aquello que allí está escrito. Porque fíjate, luego dice, porque este género solo con oración y ayuno. Sin embargo, si tú ves cuando Jesucristo echa fuera ese espíritu, no estuvo ni ayunando ni orando. Ahora, ciertamente el ayuno y la oración, como lo explica en Isaías, cuál es el verdadero ayuno y cuál es la verdadera oración, es otra vez volvemos en Cristo y ahí con esa autoridad. Porque ciertamente el género debía ser con mucho más énfasis Cristo dentro de ti, no por vuestra fe. Que eso es lo que intentan hacer los que dicen que tienen discernimiento de espíritus y que dicen que hay que hablarles con mucho denuedo y que hay que, en el nombre de Jesucristo, ¿vale? Pero lo está haciendo todo por su poca fe. Él no tiene fe dentro de él para eso. Mismo la autoridad que ellos tenían era en la fe del grano de mostaza y no en la suya. Esto quiere decir que lo entendemos todo, ni mucho menos, pero me encanta que la fe del grano de mostaza me lo descubra el Espíritu, que es ciertamente Cristo, y la fe de Cristo, que es o se tiene o no se tiene. No, no, no es nada nuestro que podamos ir dándole crecimiento, como siempre pensamos. Yo pensé que era eso mismo, ¿no? No, 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 no. Vivimos de una manera muy miserable, queriendo sacar de la carne lo que no podemos sacar. Y esto es, delante de la gente, lo que querían hacer los discípulos, sacarlo. Y el Padre, en fin, cuando llegó Jesucristo fue lo que les dijo, por vuestra poca fe. Es decir, si tuvieseis la del grano de mostaza, le diríais a este monte, quítate y échate en el mar. Bueno, perdón. Sarita, si quieres, déjame y entonces lo miramos así un momentico, a ver si puedo compartir. ¿Dónde está? Me encantaría, te está grabando todo, entonces sí, está... ya, entonces lo tengo acá. Ya comenzar a compartir, pero
Cuadrito, ¿te acuerdas que hay una casita, un cuadrito? No sé. Ahí donde dice compartir al lado del chat, Amparito. Ahí dice dejar de compartir. ¿Te acuerdas que la pantalla hay que estirarla? Ahí Sí. ya estás compartiendo, ya puedes entrar ¿Sí? a la presentación, sí. A la presentación. Ahí estamos viendo tu computador. Sí, pero porque yo no la veo. Ah, acá ya. Aquí ya está, pero porque yo no. Ah, ahora qué, por acá. Ahí, eso, ahí ya te amplía ahí ya amplías, perfecto. Ah, bueno, estas son algunas entonces notas, pues, de lo que compartió Juan, que me parecieron genial. Bien, dice en Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Siempre pues me había llamado la atención este pedacito donde dice que es, porque ese es para singular y decía las arras. Entonces, como nos comenta Juan, que hay que tener en cuenta que esa S fue añadida, no son las arras, sino es la arra. Y es Cristo, que es nuestra única garantía. Nosotros no tenemos garantía, sino nuestra única garantía es Cristo. Entonces, bueno, bien, dice, lo que hace el hombre, esto es todo lo que hace el hombre por cambiar la escritura. Entonces, una S cambia todo el sentido y es para confundir, dando a entender que tenemos muchas garantías, muchos dioses, muchos señores. Y así se va anulando el término que Dios emplea, el original. Y por supuesto, pues, la profundidad de la arra, de la garantía que tenemos que es Cristo. En otro momento, pues, habla de este neuma agion por el cual nuestro Dios lleva su obra en nosotros. Es el mismo neuma agion que tuvieron los profetas, pero cada uno con su trato. Es en el tiempo de cada uno, ¿no? El neuma agion, que es en el tiempo pentecostal y en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, hablando tenía estos dones de sanidad y milagros. Pues, ¿cómo no serán ahora los nuestros? En que quitando los profetas y apóstoles para que ya acabó la palabra. Bueno, realmente eso no era lo que iba a compartir, eso son apartes. Entonces, bueno, miramos la arra y aquí es lo que quería comentarles ya viendo de lo que se refiere Juan. Efectivamente, en Cristo es Él el entrelazador que procura nuestro Padre. Él es nuestra arra. La fe se tiene o no se tiene, como bien lo acaba de decir Juan. La semilla de mostaza. En Mateo 13:31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y ese campo es en sí mismo cada uno de nosotros que admitimos la semilla. En Marcos 4:31 dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Bien, y Juan lo relacionó directamente, pues siendo la semilla de mostaza la más pequeña, también la relacionó con el versículo de Mateo 13:4. La semilla más pequeña entre los hombres es el Señor Jesucristo, quien se humilló hasta lo más bajo y es representado efectivamente por el grano de mostaza. En Mateo 13:4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, al cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Esta semilla que cada uno permite y que siembra en su campo, que somos nosotros. Pero los que cayeron en buena tierra, es el que va a verla todos los días, la riega, la ve crecer, persevera en la obra que nuestro Dios va llevando en nosotros, agradeciendo que haya sido Él quien ha puesto ciertamente esta semilla. Nosotros le hemos permitido que la coloque en nuestra tierra.
Bueno, ahí la semilla trae la fe, trae la justicia, trae todos los frutos del Espíritu y es entrelazada con el viejo hombre. Aunque estas semillas sean enemigas, sean las dos naturalezas, Dios solo desea que demos esa naturaleza, la demos por muerta, reconociendo lo que Él nos dice, que en nosotros no hay nada bueno. Por tanto, debe haber esa humildad y mansedumbre de esa manera natural para que esa semilla florezca. Bien, si tuvierais fe como un grano de mostaza, entonces ahora sí era acerca de lo que estaba refiriéndose Juan. Mateo 17:14 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Ellos procuraron su fe, la propia, la de ellos, y en nosotros no está la capacidad de echar fuera demonios. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, es decir, la fe de la simiente, la de la semilla, la de Cristo, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Y como decíamos efectivamente, es la fe de Jesucristo la que puede hacer que esto suceda, como va a ser en Apocalipsis. En Apocalipsis 6:12 dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y aquí está. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El Señor Jesucristo tiene la capacidad, inclusive, para mover los montes de su lugar. El sexto sello, que es el número del hombre, lleva hasta los juicios más severos. Ha llegado el gran día de su ira. Las maravillas, señales en los cielos y en la tierra. Bien, entonces esto era lo que estaba comentando, que pues todo lo que dijo Juan, efectivamente ahora sí, para mí quedó mucho más claro entender por qué ellos no pudieron echar los demonios fuera y por qué si tan solo tuviesen la semilla más pequeña, que es el Señor Jesucristo, sí lo hubiesen podido hacer. Era eso, Sarita. Excelente. Me encanta esa explicación. Gracias, Amparito. Bueno, Juana, ahí está resumido lo que... Bueno, me encanta porque, wow, es impresionante lo que estás diciendo. Pero creo que los que estamos mirando todo esto, que Dios nos dé el entendimiento, ¿no? Nos dé el entendimiento porque es algo súper, para mí, así como decía Anuncia la semana pasada, es algo magnífico, algo como nuevo, ¿no? Entonces, genial, Amparito, muchas gracias. Si quieres, déjame compartir para yo empezar. Estos cuadritos. Me encantaría. ¿Y cómo dejo compartir? Bueno, si hago acá, sí. Ya dejé de compartir, Sarita. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar acá. Bueno, esta es la... ¿Ahí me escuchan bien? Hola. Sí, Sarita. Sí. Vale, gracias, Emita.
Esta es la última parte de la triple carta magna de la Iglesia del Hijo. Es la última parte de los documentos de la habitación de los registros o documentos legales. La idea es que la próxima clase voy a hacer un resumen de toda esta primera parte con las cosas más, más sobresalientes, ¿sí? Espera que acá. Entonces, esta primera parte de los registros o documentos legales del libro de Efesios, que está en la porción de Efesios 1 hasta el... Ay, Dios mío, esta cosa, ¿por qué se me pasa? Espérame un segundo. ¿Qué pasa? Acá. Que está en la porción del capítulo 1 de Efesios hasta el versículo 14, ¿sí? Acá terminamos la primera parte de la habitación de los registros o documentos legales, a lo que tenemos derecho, a lo que no nos pueden quitar. Y cierra con el pariente redentor. Entonces, Efesios 1:14 dice lo siguiente, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Esto es según la Reina Valera, ya sabemos que acá que es la arra, ¿no? Esto lo tenemos que tener súper en cuenta porque sabemos que es la arra. De nuestra redención, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y vamos a ver entonces redención de la posesión adquirida, y este es el tema de hoy. El sello y la garantía narras se relacionan a la esperanza, a la promesa y a la herencia en Efesios 1, 12, 14. O tal como se resume al cierre hasta la redención de la posesión adquirida. Posesión, acá está mal escrito, es posesión adquirida. La preposición eis tan solo se traduce en una ocasión, se traduce hasta, ¿sí? O sea, la palabra hasta es la palabra eis. Y en la otra que aparece es a fin de que, a fin de que. Y aunque ambas son contempladas en la concordancia analítica de Young, bajo la palabra a fin de que, lo cierto es que ni hasta ni a fin de que se incluyen en el apéndice del dorso de esta concordancia. Si por un lado es necesariamente verdad que la garantía en arras perduren hasta el día de la redención, la idea en Efesios 1, 12, 14 es más bien que se ofrece con vista a o hasta la obtención de ese día. Cualquiera que sea la traducción que le demos a la preposición eis, la idea de un final objetivo jamás puede estar ausente. Entonces, de la predestinación se dice que es para la adopción, del mismo modo que la garantía es para el fin de la redención de la herencia. ¿Sí? Es precioso esto. Entonces, ¿qué se entiende por la expresión la redención de la posesión adquirida? La redención en su fase inicial es en quien tenemos redención a través de su sangre. Sí, eso es lo que vemos en su fase inicial. Esta redención inicial está puesta en el tipo del Cordero Pascual, ¿sí? Pero aquí la idea es más llamativa, sobresaliente, es la liberación de la esclavitud. La redención, sin embargo, es además a fin de algo. Aquel quien guía a Israel sacándolo de Egipto, guía a aquellos que al fin se introducen en el territorio de la promesa. La figura que sobresale de manera prominente en el Antiguo Testamento como el gran tipo de este segundo aspecto de la redención, que asienta en este gran tipo de manera más bendita, sabemos que es el libro de Ruth, el pariente redentor. Así pues, antes de que tratemos con el término actual, la redención de la posesión adquirida, tenemos que familiarizarnos con la enseñanza general del libro de Ruth. Entonces, voy a poner un video que dura 4 minutos, que resume el libro de Ruth y me encantó. Espero pues que lo disfruten también, ¿no?
Entonces, acaba. El libro de Ruth es una brillante obra de arte teológica y nos invita a reflexionar en la pregunta, ¿cómo está Dios involucrado en las alegrías y sufrimientos de nuestra vida diaria? Hay tres personajes principales en el libro: Noemí la viuda, Ruth la moabita y Boaz, el agricultor israelita. Y su historia es contada en 4 capítulos hermosamente diseñados. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. El capítulo 1 abre con la frase, en los días en que gobernaban los jueces. Y eso nos recuerda de los difíciles y oscuros días del libro de Jueces. Y aquí se nos presenta a una familia israelita en Belén que está luchando por sobrevivir una hambruna. Y en busca de comida se mudan a la tierra de Moab, un antiguo enemigo de Israel. Y allí el padre de la familia muere. Y los hijos se casan con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Y luego los hijos mueren también y dejan sola a Noemí con sus 2 nuevas nueras. Así que Noemí ya no tiene ninguna razón para quedarse y le dice a sus nuevas nueras que ella regresará a su casa. Y Noemí sabe que la vida de una viuda extranjera en Israel será muy dura y por ello le dice a las nueras que no la acompañen. Orfa está de acuerdo, pero Ruth no. Ella muestra una lealtad increíble hacia Noemí y dice, a donde quiera que tú vayas, yo iré también. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que las 2 regresan juntas a Israel. Y el capítulo concluye con que Noemí cambia su nombre a Mara, que significa amarga en hebreo. Y ella se lamenta de su trágico destino. El capítulo 2 comienza con Noemí y Ruth hablando acerca de dónde encontrarán comida. Y resulta que es el inicio de la cosecha de la cebada. Así que Ruth va a buscar comida y resulta que termina recogiendo granos en el campo de un hombre llamado Boaz, quien resulta ser familiar de Noemí. Se nos dice que Boaz es un hombre de carácter noble y Ruth le llama la atención a él. Así que después de conocer un poco más de su historia, él muestra una generosidad increíble para con ella. Él hace arreglos especiales para que la inmigrante Ruth pueda recoger granos en su campo. Y al hacerlo, Boaz está de hecho obedeciendo un mandamiento explícito de la Torá: mostrar generosidad al inmigrante y al pobre. Boaz está tan impresionado por la lealtad de Ruth a Noemí que ora para que Dios la recompense por su valentía. Así que Ruth vuelve a casa ese día y Noemí se entera de que ella conoció a Boaz y está muy emocionada. Noemí le dice que Boaz es el redentor de su familia. Ahora, esto del pariente redentor era una práctica cultural en Israel, donde si un hombre en la familia moría y dejaba a su esposa, hijos o tierra, era la responsabilidad del pariente redentor casarse con esa viuda, tomar la tierra y proteger a esa familia. Así que Noemí empieza a tener esperanza de que quizá todavía hay un futuro para su familia. El capítulo 3 comienza con Noemí y Ruth haciendo un plan para hacer que Boaz note la situación. Ruth dejará de usar su ropa de luto y empezará a mostrar que está disponible para casarse. Así que Ruth va a buscar a Boaz en la finca durante la noche. Y conforme ella se acerca, Boaz se despierta y queda completamente sorprendido. Y Ruth comunica muy claro cuáles son sus intenciones. Le pide a Boaz que redima a la familia de Noemí y se case con ella. Y Boaz de nuevo queda asombrado por la lealtad de Ruth a Noemí y a su familia. Y le dice a Ruth que ella es una mujer virtuosa. Es el mismo término que se utiliza para describir a la mujer en Proverbios 31. Así que Boaz le dice a Ruth que espere hasta el día siguiente y él redimirá tanto a Ruth como a Noemí legalmente delante de los ancianos de la ciudad. Así que el capítulo termina con Ruth regresando a Noemí. Y ellas se maravillan juntas por todo lo que está sucediendo. En el capítulo 4 todo se resuelve. Resulta que en el último minuto, Boaz descubre que hay un pariente que es más cercano a Noemí que él. Y este hombre es elegible antes que él para redimir a la familia. Pero en el último segundo, este pariente se entera de que se tiene que casar con Ruth, la moabita. Así que se rehúsa. Pero Boaz, recuerda, él conoce el verdadero carácter de Ruth. Así que adquiere la propiedad familiar de Noemí y se casa con Ruth. De manera que, justo como en el principio, Ruth fue leal a la familia de Noemí, ahora Boaz es también leal a la familia de Noemí. La historia concluye con un revés de todas las tragedias del capítulo 1.
La muerte del esposo y los hijos es revertida, ya que Ruth se casa de nuevo y da a luz un hijo, trayendo gozo a Noemí. Y esta simetría entre el inicio y el final es todavía más asombrosa. Recuerda, la tragedia inicial fue seguida por un gran acto de lealtad por parte de Ruth. Y eso ahora coincide con el acto de lealtad de Boaz que lleva a la restauración de la familia. Y esta simetría resalta también el diseño de los capítulos internos. Cada uno de los capítulos inicia con Noemí y Ruth haciendo planes para el futuro. Y eso es seguido por una reunión providencial entre Ruth y Boaz. Y cada capítulo concluye con Noemí y Ruth regocijándose por lo que ha sucedido. La historia está diseñada de manera hermosa y ese diseño se conecta con una característica muy interesante de la historia y es lo poco que se menciona a Dios. Sí, los personajes hablan acerca de Dios algunas veces, pero el narrador jamás menciona a Dios haciendo algo directamente en la historia. Y eso es brillante, porque la providencia de Dios está obrando detrás de cada escena en esta historia, tejiendo las circunstancias y las decisiones de cada personaje. En el caso de Noemí, su tragedia la lleva a pensar que Dios la está castigando. Pero en realidad, la historia entera se trata de la misión de Dios para restaurarla a ella y a su familia. Y Él lo está haciendo a través de Ruth, a través de su valentía y su lealtad, lo que trae sanidad a la vida de Noemí. Pero no sin Boaz, un agricultor que no se anda con rodeos, lleno de generosidad y lealtad. Así que Dios usa la integridad de Boaz combinada con la valentía de Ruth para salvar a Noemí y a su familia. Y esta historia explora de manera brillante la interacción de los propósitos y la voluntad de Dios con las decisiones y la voluntad humana. Dios entreteje la obediencia fiel de su pueblo para traer al mundo sus propósitos redentores. Eso nos lleva al verdadero final de la historia. El libro de Ruth concluye con una genealogía, mostrando cómo el hijo de Boaz y Ruth, Obed, fue el abuelo del rey David, quienes forman parte del linaje del Mesías. Y así, de repente, todos estos eventos, aparentemente mundanos y ordinarios, se entretejen en la gran historia de la redención de Dios para todo el mundo. Así que el libro de Ruth nos invita a considerar cómo Dios puede estar obrando en los detalles ordinarios y mundanos de nuestras vidas también. Y de eso se trata el libro de Ruth. Bueno, creo que me pareció más didáctico colocar un video para que podamos entender todo esto, pero ya vamos a seguir. Bueno, entonces, vamos acá. Espero que se hayan comprendido muy bien porque esto tiene un trasfondo impecable. Entonces, el libro de Ruth cumple varios propósitos. El primero es que revela que aún mismo durante los tenebrosos días de los jueces, hubo algunos que vivieron sus vidas con sencillez y en el temor de Dios, ¿sí? La segunda parte o el segundo propósito es que el ejemplo de fidelidad extrema que se presenta por la historia de Ruth, la moabita, se pone en contraste y relieve sobresaliente contra el oscuro escenario del tiempo. O sea, de verdad que sería genial que pudiéramos investigar o pudieran investigar este tiempo. Este tiempo de los jueces fue un tiempo bien complejo. Y esto nos incentiva en nuestros días actuales también de tinieblas y apostasía, ¿sí? El tercer propósito es que el libro fornece un importante vínculo en la genealogía de Cristo como el hijo de David. Esta creo que es la parte, la esencia, una de las partes más importantes. El cuarto propósito es la introducción a la genealogía de una moabita, ilumina el carácter del Dios de toda gracia, prefigurando la aceptación del gentil e indicando parte de la obra gratuita o de gracia del Salvador. El quinto propósito es, pero tal vez el más importante de todo, sea la luz que arroja este libro sobre aquella más importante típica figura, el pariente redentor. En el primer capítulo de Efesios nos encontramos una dupla presentación de la redención. Entonces tenemos primero la redención de la esclavitud. Dice, en quien tenemos redención a través de su sangre, el perdón de los pecados, según o de acuerdo a las riquezas de su gracia, ¿sí? Y la segunda es la redención de una posesión,
que es la garantía en arras de nuestra herencia hasta o a fin de la redención de la posesión adquirida. En el primer pasaje, la palabra afesis, la palabra perdón, se emplea significando librado de esclavitud. En el segundo pasaje, el pecado y la esclavitud ya no aparecen, ¿cierto? Entonces, la figura ahora es una garantía teniendo en vista una posesión, y una vez que la posesión se había perdido, es esencial la redención. Entonces es precisamente este segundo aspecto el que encontramos tan bellamente ilustrado en el libro de Ruth y hace con que su estudio sea tan provechoso y de mucho agrado. Aquí tenemos una estructura pequeña para entender un poquito más a fondo esta parte. Dice, Romanos 8, 15, 17, dice, uy, espérate. No, acá está mal, perdón, acá hay una equivocación. Traje el que no era. Bueno, no lo voy a poner ahora porque, pero este no es. Sin embargo, voy a explicarlo acá, porque ese no es la estructura. A seguir a la muerte de Elimelec, sí que era el esposo de Noemí, los dos hijos se casaron con mujeres de Moab y vivieron juntos durante 10 años. En ambos casos, los matrimonios resultaron estériles y a la muerte de los dos hijos, las tres viudas, tanto Noemí como las dos moabitas, enfrentaron un serio y grave obstáculo, ¿sí? La heredad de Elimelec, que pasó a manos de Malón y Kelión, que eran los dos esposos, sus hijos, quedó suspensa o en suspense temporariamente debido al hecho de no tener hijos en descendencia de ninguno de los dos, ¿sí? Espera. Esto lo vamos a leer acá, vamos a leer acá esta porción de la escritura. Entonces, y ahí está otra parte. Entonces, ¿qué sucede cuando muere ahora se me olvida el nombre? Elimelec, ¿qué hace Noemí? Está en los versículos del 9 al 14, dice, os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a la luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra y se fue, mas Ruth se quedó con ella. Entonces, esto nos explica algo que sin saberlo nos resultaría extraña la referencia que hace Noemí a la idea de las dos viudas aguardando hasta que ella, Noemí, pudiera volver a casarse y tener más hijos. Sería un argumento rebuscado para nosotros, para nuestros oídos, pero deja de parecerlo cuando lo leemos a la luz de la ley de Moisés, a la cual debemos referirnos más tarde. Porque pues esto tiene una explicación muy lógica con la palabra. Entonces dice, en aquellos días el destino de una mujer soltera era tal que se casaba con cualquiera y aunque fuese doloroso, era preferible. Noemí les dice a Orfa y a Ruth que se vayan y encuentren descanso. La palabra encuentren descanso es menushá, en la casa de un marido. La misma palabra vuelve a repetirse en Ruth 3:1, donde dice, no he de buscar hogar o reposo para ti. Esta figura además es profética porque en Isaías encontramos términos matrimoniales empleados para describir la gloria del día futuro en el cual Israel viene a ser restaurada. En Isaías 62:4 dice, nunca más
te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hefzibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Al margen leemos que Israel ha de venir a ser llamada Hefzibá, mi deleite está en ella, y el territorio Beulá, desposada. Y de nuevo en Isaías 32, y mi pueblo ha de morar en una pacífica habitación y en habitáculos confiables y en lugares reposados. O sea, la misma palabra menusha. Esto me pareció súper bello. Muy bien, entonces, el contraste entre Orfa y Ruth es de lo más significativo. Orfa besó a su suegra, sin embargo, Ruth se pegó a ella, ¿sí? Orfa regresó a su pueblo y a sus dioses, sin embargo, Ruth escogió el pueblo de Noemí y el Dios de Noemí. La belleza de las palabras de Ruth, tal como se registran en los versículos 16 al 17, conmueve el corazón. Son comparables con el humilde acto de amor del cual el Salvador dijo que había de recordarse en cualquier sitio que el Evangelio se anunciase. Como lo dice Mateo 26:13, de cierto os digo que donde quieras que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y acá está la escritura en Ruth 1, 16, 17. Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Wow. Y de este modo, entonces, ambas emprenden, o sea, acá pues Noemí calla y siguen, o sea, ya dice listo, como que vamos. Entonces, ambas emprenden el largo y penoso camino de vuelta hacia Belén, llegando allí al comienzo de la siega de la cebada. No hay accidentes imprevistos en la provisión de Dios. Su mano las guiaba, su corazón lo tenía todo planeado. Vos, del todo inconsciente, estaba aguardando que llegase su hora y obra señalada. Ahora estamos listos para retomar la gran historia del pariente redentor, tal como se desdobla en la sección central de este precioso y pequeño libro. Las secciones centrales del libro de Ruth, es decir, el capítulo 2 y 3, conciernen con el pariente redentor. Es evidente, por tanto, que antes que podamos venir a apreciar correctamente la narrativa del 2 al 4, tengamos que estar bien al tanto con la enseñanza concerniente a este oficio tan importante. Entonces, vamos a mirar. El capítulo 2 comienza con la declaración, y Noemí tenía un pariente de su marido. Y esta observación se repite con algunas variaciones a través de toda la sección. En el versículo 3 leemos que la hoz de Ruth había sido vista espigando en la parte del campo que a Boaz le pertenecía, el cual era por su parte pariente también de Elimelech. En el versículo 20, cuando Ruth regresa a donde su suegra con las gavillas, ¿sí? Vemos que Noemí asocia la idea de la misericordia para con el muerto, o sea, su marido, con la proximidad del pariente. Entonces, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que son próximos, o sea, que pueden redimirnos. Boaz, acá vamos a ver otras 4 características importantes. Boaz era un pariente de Elimelech, eso está en Ruth 2:1. Aquí la palabra traducida pariente es la palabra moda, derivada de la palabra yada, que es conocer. La palabra implica un conocimiento muy íntimo, tal como el uso en Génesis 4:1, que dice, conoció Adán a su mujer,
la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Esta palabra indica y se utiliza en Isaías 53, que dice, por su conocimiento justificará mi justo siervo a muchos. Cuando nos damos cuenta de la relación entre esta palabra, el pariente y el pariente redentor, comenzamos a ver una razón más evidente para su empleo en Isaías 53 y a darle un más profundo significado a las muchas referencias del Nuevo Testamento con respecto al conocimiento. Entonces, otra característica es que además leemos que Boz se contaba entre los parientes de Elimelech. Aquí la palabra, en Ruth 2.3, la palabra traducida parientes es mishpasha, proveniente de la raíz shapash, juntado o asociado. Esta palabra mishpasha se traduce según o del orden de sus parientes. En Génesis 8.19 se usa del orden de sus familiares. En Génesis 19.5 es la palabra familia en Ruth 2.1, ¿sí? Entonces, repito, en Génesis 8.16 se traduce según o del orden de sus parientes. ¿Sí? En Génesis 19.5 del orden de sus familiares y en Ruth 2.1 es ya la palabra familia, ¿sí? Pariente. Ruth emplea la palabra shipsha, dos veces en el versículo 2.13, refiriéndose a sí propia como una sierva, mas una vez observamos la profunda doctrina que reside en estos detalles. Para ser redimido, uno tiene que ser de la misma familia o parentesco que el Redentor. Era necesario, por tanto, que el Cristo, el Señor del cielo, viniese a ser hombre y que la palabra se hiciera carne para poder, por supuesto, redimirnos. Ya vamos a ver esto un poquito más adelante. Tercera característica, en Ruth 2.20, Noemí dice a Boz, ese hombre es nuestro pariente cercano. Aquí la palabra traducida pariente cercano es karob. Los lectores con acceso a la concordancia de Young podrán observar que esta referencia se omite tanto bajo cercano como pariente cercano. El verbo karab es llegarse a ser, se emplea en el mismo sentido íntimo que el verbo conocer. Y una vez más, el lector instruido apreciará el más pleno significado por detrás de las referencias del Nuevo Testamento a la palabra llegarse a, ¿sí? Tanto de parte del Salvador mismo como de aquellos a quienes Él ha redimido, ¿sí? O sea, llegarse a. Bueno, y la otra cuarta característica, esta es tal vez la más importante referencia en Ruth 2.20, que dice, uno de nuestros parientes próximos, uno de los que pueden redimirnos. Así que se nos informa que el pasaje puede ser traducido, uno que tiene poder para redimir. La palabra aquí es Goel o pariente redentor. En la concordancia Goel puede encontrarse bajo Gaal o redimir. Bueno, el pariente redentor juega un importante papel en la economía hebrea y se relata en Levítico 25, donde hallamos la primera declaración de la ley concerniente a la redención del territorio. Bajo la ley de Moisés, no era posible que un hombre vendiese el territorio que hacía parte de su verdadera posesión a perpetuidad. En cada transacción con respecto a la venta de tierra era obligatorio que se pudiera obtener una redención, ¿sí? Si un hombre hubiese vendido cualquier parte de su posesión por causa, por ejemplo, de pobreza, entonces su pariente más próximo tenía el derecho de redimirla. Había una provisión hecha especialmente para salvaguardar la heredad de la familia legítima, la cual se exhibe al detalle en Deuteronomio 25, 5, 10, ¿sí? Cuando hermanos habitaren, acá vamos a leerlo, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño.
su cuñada se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie. Y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzo. Entonces, esta era la costumbre que tenían en ese tiempo. Esta ley, con toda seguridad, estaba tanto en el pensamiento de Noemí como de Ruth y Boz. Y cuando se reconoce, entonces la lectura de Ruth 2 al 4 se vuelve fácil y muy viva de entender, muy fácil de entender. Entonces, antes de que volvamos otra vez a Ruth, sin embargo, debemos mencionar el otro aspecto que es basada en la obra de Pariente Redentor o del Vengador de la Sangre, ¿sí? Este es otro aspecto de esta obra del Pariente Redentor, el Vengador de la Sangre. La palabra Goel o Gal se traduce vengador en 13 pasajes. Y en Números 35 se nos dice que las ciudades de refugio estaban pensadas para que un hombre pudiese ser oído y tener un juicio en caso de haber matado a otro sin premeditación. Este aspecto del deber del pariente no aparece, sin embargo, en esta historia de Ruth. Era la costumbre en el tiempo de la cosecha que el propietario permaneciese en la era, o sea, en el espacio donde está el cultivo, hasta la siega, estar a salvo y recogida en el o sea, que el propietario tenía que permanecer en la era hasta que la siega estuviese a salvo y recogida en el granero. Noemí lo sabía e instruyó a Ruth en lo que debía hacer. Juzgada por los patrones o modelos actuales de moralidad, Ruth probablemente sería mal vista y condenada, pero vos, sin embargo, nos da este testimonio, que toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Cuando Ruth dijo, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, porque tú eres un pariente cercano, o uno que tiene el derecho de redimir. Eso está en Ruth 3:9. Vos sabía que le estaba pidiendo no tan solo que redimiese la tierra que se había perdido, sino además que se casase con ella y salvase así de ser borrado el nombre del marido fallecido. Boz se quedó bien impresionado de que Ruth no hubiera escogido hombres más jóvenes, sino que su elección recayó sobre uno que aparentemente eran varios años más viejo que ella. Boz no era el cuñado de Ruth y por tanto no estaba bajo obligación en el asunto, pues la ley de Deuteronomio 25 es concerniente con el hermano del marido y en el caso de que los hermanos habitasen juntos. Quitando a Moab, Elimelech imposibilitaba la segunda de estas condiciones y Boz, aunque fuese pariente de Elimelech, no era hermano del marido fallecido. Vemos esta práctica de casarse con la viuda del marido antes de haber sido la ley, ¿sí? En Génesis 38:8. Y tenemos registros de sus existencias en Atenas, en Persia, en Tartaria, Circasia y entre los drusos. Y Niebru escribe al respecto. Sucedía de hecho entre los maometanos que un hombre se casaba con la viuda de su hermano, pero no tenía el derecho de obligarle a hacerlo. Boz en un principio se sintió obligado justamente a diferir el pedido de Ruth, puesto que dice, es verdad que yo soy tu pariente, sin embargo, hay un pariente más cercano que yo.
No obstante, es bien probable que vos previera de antemano obstáculos en el casamiento de la moabita por vía del otro pariente, y entonces se comprometiera él mismo a llevar a cabo el oficio del pariente si es que aquel pariente más próximo recusase, ¿sí? Entonces aquí es interesante observar que si bien la virtud de Ruth no puede aparentemente ser reprobada y que ni ella ni vos tenían nada de que avergonzarse, no obstante, en ningún momento hicieron alarde de su inocencia, sino que antes bien procuraron preservar su buen nombre de la menor sospecha de malicia. Por eso dice en Ruth 3:14, no se sepa que vino mujer a la era, pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Bueno, entonces acá en el versículo 3 al 16 dice, al otro día, y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Eso no significa que fuese incapaz de distinguir a Ruth por ser una hora temprana del día, sino antes bien expresa su intenso deseo de saber lo que había sucedido. En Ruth 2:1, Noemí había querido saber dónde había espigado Ruth y así que vio el efa de cebada y comprendió inmediatamente que su Dios estaba en acción. De ahí que aquí, cuando ve las 6 medidas de cebada, exprese su alegría y confianza de que vos no iría a descansar hasta que el asunto quedase del todo asentado y resuelto. ¿Qué comienza a suceder en Ruth 3:15? Dice, y ella se introdujo en la ciudad. Esto, sin embargo, es incorrecto, siendo que la verdadera traducción aquí es, y él se introdujo en la ciudad. Es decir, vos estaba resuelto a no perder el tiempo en poner todo el asunto en claro. Tomando asiento en la puerta donde se llevaba a cabo todas las transacciones, él reúne al otro pariente y en la presencia de los 10 ancianos que ratificarían la transacción, dice lo siguiente. Dice, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber. O sea, le decía al pariente más cercano. Y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Si bien el más próximo pariente estuviera deseoso de redimir la parcela de tierra, no estaba así tan deseoso de casarse con la moabita, y por tanto renunció y delegó sus derechos. Vos y el otro pariente entonces siguieron una costumbre muy antigua, que ya la vimos atrás, que era cuando la redención y el negocio tenían la ratificación o ser confirmado, ¿sí? Entonces, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. Poner el propio zapato sobre cualquier cosa era un símbolo de posesión. El quitarse un zapato y dárselo a otra persona era un símbolo de transferencia. El extender el borde de la capa, que ya hemos visto, era otro símbolo de transferencia autoritaria. Hasta el día de hoy se mantiene la costumbre de asociar alpargatas y sandalias viejas con casamientos en algunos países.
Y si bien no sea sino una simple broma divertida, la costumbre tiene su origen en estos tiempos tan distantes. Entonces acá pareciera como si el pariente más próximo que fracasó probablemente ilustrase o reflejase el fracaso del hombre, tanto para redimirse a sí propio como a su hermano, y que la transferencia a vos es una indicación de que Cristo solamente es lo suficientemente capaz como para tomar entre manos la obra. A seguir, entonces, leemos que vos reúne a los ancianos y al pueblo para testificar que él ha comprado todo cuanto pertenecía a Elimelec, Kelión y Malón de la tierra de Noemí, y además que había adquirido por precio a Ruth la Moabita, la esposa de Malón, para ser su esposa, y que él pretendía llevar a cabo el oficio del pariente redentor para levantar el nombre del fallecido sobre su heredad, para que el nombre del muerto no fuese borrado. Entonces, en respuesta, el pueblo no solo se declara como testigo, sino que además expresa su agrado al añadir palabra de bendiciones. Hay una indicación del significado en la referencia que hace a Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, puesto que en Génesis 38 tenemos la historia de alguien que por recusarse a hacer el papel del pariente redentor, no solo se involucra a sí propio en la muerte, sino además a la viuda de su hermano e inmoralidad. Vos, eso es lo que implica, representa el reverso o lo opuesto de todo eso que se puede leer después en Génesis 38. Bueno, entonces ahora vamos llegando a la conclusión de este increíble libro. No se trata tan solo de que Ruth, la moabita, sea llevada en las asas del Dios de Israel y sus necesidades temporales satisfechas por el amor y las riquezas de Vos, el poderoso, sino que además se establece un vínculo en la cadena que vincula a Adán a Cristo, y Ruth ocupa un lugar muy honorable, no tan solo en el linaje de David, sino en la genealogía del más grande hijo de David. Entonces acá tenemos la estructura en Ruth 4, 14, 22, donde dice, tenemos un A, dice Aconá, la mujer, después las mujeres, bendito sea el Señor, un pariente para contigo, un hijo nacido a Noemí. El C con C, que es nombre celebrado en Israel, llamado Obed, Isaí, David, o sea, el linaje. El D nos dice que es, bueno, restaurador, sustentador. Y acá tenemos las generaciones de Fares. Fares engendró a David. O sea, acá tenemos la genealogía, siguió la genealogía de Cristo, ¿no? Entonces, cuando recordemos que el Redentor escritural tiene que ser un pariente y un israelita, y además que el Redentor de Israel es representado como el Señor de Israel y Dios, somos confrontados con un problema que tan solo puede resolverse a la luz de la persona de Cristo como el Dios manifiesto en la carne. Entonces, ¿cuál es la posesión que fue adquirida? ¿Sí? Por analogía, debemos entender lo que Jesús expresó en la parábola del tesoro hallado en el campo. Veamos a Mateo 13:44. Además, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjate que lo más importante es el tesoro encontrado. Entonces, ¿por qué el hombre va y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo? Porque mediante el acto de la compra del terreno, legaliza el tesoro encontrado como de su exclusiva propiedad.
Es decir, así como Boaz compró las tierras, el tesoro era Ruth, o sea, incluía a Ruth, ¿sí? Pero también porque el campo representa de forma particular el cuerpo humano, el cuerpo, donde está depositado nuestro espíritu, que son las arras, que es el tesoro, ya que a Dios por su propósito le interesaban las dos cosas. Cuando bueno, acá es un ejemplo que encontré genial, que dice que, me pareció chistoso y pues lo quise poner, dice, cuando una persona compra una pizza, se la venden empacada en una caja que cubre la pizza, ¿sí o no? La caja tiene valor de utilidad mientras contenga en su interior la pizza. Su forma cuadrada nada tiene que ver con la integridad de la pizza, que es redonda. Sin embargo, una vez que es sacada de su interior la pizza, la utilidad de la caja termina porque es desechada. Entonces, esta es una linda analogía. Nuestro espíritu siempre fue de Dios. Sin embargo, por el pecado original del cuerpo, por esta causa, Dios tuvo que efectuar la compra del cuerpo donde estaba el tesoro. Y podemos ver este punto desde la perspectiva de 1 Corintios, ¿sí? 1 Corintios 6, 19 al 20, que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Espera. Sin embargo, todo lo relacionado con la posesión adquirida, que fue el cuerpo terrenal, tiene un tiempo señalado, un hasta. Dios nos debe liberar, eso lo sabemos, de nuestro cuerpo mortal, debe quitar de en medio el cuerpo mortal, entonces ocurrirá la redención o liberación total para dar paso a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, esta historia es magnífica y termina hasta acá. Me llamó muchísimo la atención esta última parte, que es la parte más hermosa, porque esto, acordémonos que tiene 3 componentes. Uno son las arras, que es el espíritu, la arra, Cristo en mí, el espíritu, ¿sí? Segundo, tenemos la posesión y la redención. Entonces, son varios elementos los que juegan acá importantes. Y saber también que nuestro cuerpo es ese terreno, el espíritu es el tesoro, y que va a ser, por supuesto, transformado en un cuerpo inmortal para poder tener la posesión adquirida. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero que se haya podido entender muy bien. Yo sé que este tema lo hemos trabajado bastante, pero quise ser lo más ilustrativa posible para poderlo entender bien a fondo y entenderlo bien, bien bonito. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna cosa que decir. Sí, qué bueno que yo creo que hemos hablado varias veces de este libro de Ruth y no se acaban las comparaciones, los símiles, los tipos en que resalta todo el propósito de nuestro Dios y el gran amor que ha tenido para llevarnos otra vez a sus brazos y esto no va a acabar, es decir, cada vez es más completo. Fíjate, mismo la tal parábola del hombre que encuentra en el campo un tesoro, que sí que es
En otras parábolas se puede comparar con la arra, la garantía. Y se va primero y vende todo para comprar solo aquel campo. Qué bonito lo vende todo, porque nos llega rápidamente al pensamiento, y este es el razonamiento del espíritu cuando estamos en la presencia de nuestro Padre, escuchando estas cosas. Esto es exactamente lo que Pablo enseña en Filipenses, ya de una manera descubierta, ya de una manera plena, que todo lo que tenía él por ventaja, siendo hebreo de hebreos, en cuanto a su justicia, la de las obras de la ley, fariseo, y un fariseo preeminente, honorable, todas esas cosas las dio por perdidas, y todas las dio por basura. En este símil de la parábola del hombre que encuentra la semilla en el campo, primero lo vende todo, ya no quiere saber de nada del mundo, precisamente para adquirir el conocimiento de esa simiente que Dios le ha puesto dentro, y que sabe que es una arra, porque ciertamente es muy buena la comparación de la caja de la pizza, que es nuestro cuerpo, aunque esa también es de Dios y hemos sido comprados por un precio muy alto, con la sangre de su Hijo. De manera que tiene todo este símil. Y es verdad que es difícil en el libro de Ruth ver que hay un pariente redentor anterior a Boz, que Boz, como vemos, es claro que es un tipo de Cristo. Pero hay un relato que ha leído Sara en que Charles Wells, en su libro, que estamos retirando todas estas enseñanzas, los lugares celestiales, que es el estudio exhaustivo del libro de Efesios, él tiene también dificultad en darnos el símil de este pariente redentor más cercano. Y es curioso cómo el Espíritu trabaja y opera en nosotros. ¿Quién es este Espíritu Redentor? Él acaba diciendo en una frase que ha leído Sara, que probablemente, y estas son las palabras de Charles Wells, sea la inutilidad del propio hombre, de nosotros propios y de cualquier hombre, de redimir su cuerpo o pagar cualquier precio que fuese para la remisión de su cuerpo, para la salvación. O sea, ¿quién podrá, como dice el Salmo, ¿no? O sea, por un precio alto que pague? ¿Cuál puede ser el precio que paguemos? Ninguno. Por eso es que hay que desistir de nosotros mismos, y está bien hecha esa observación. Sin embargo, hay otro símil que nos coincide con las Escrituras. Este libro de Ruth es hermosísimo porque nos muestra, como también ha dicho Sara, el propósito de Dios para Israel. El propósito de Dios para Israel era tener un pueblo separado de las demás naciones que, con la presencia de Dios, llevasen el conocimiento por todo el mundo. Y esto es lo que va a ocurrir en el milenio. Ya hemos hablado de esto. Todos los propósitos de Dios se llevan a cabo y se van a llevar a cabo. Las naciones que sean perdonadas en el Apocalipsis, las almas que sean perdonadas y que, pasando por el juicio y la gran tribulación, se lleguen al reino del milenio, van a ser perdonadas.
Y ciertamente a esos quien les va a llevar el conocimiento son los judíos que estén en el territorio. Este ha sido siempre el propósito de nuestro Dios y se va a cumplir en el futuro. Sin embargo, este cometido ya se lo dio nuestro Dios a Israel en el Antiguo Testamento, es decir, cuando escogió en Abraham la semilla de de Jacob y de el otro hijo de Abraham, del cual no habla mucho. Hay Ismael, que es el hijo de la esclava, y hay el hijo de la libre, que es, ahora no me estoy acordando, pero bueno, ahí viene el linaje todo de Israel, de este hijo de Abraham que nace por la libre, por la promesa, es quien después viene Jacob y las 12 tribus. Isaac, Juan. Isaac, exacto, Isaac. Bueno, pues esa es la línea de este pueblo que Dios los quería separados de las demás naciones, no contaminado con su idolatría, para que en el conocimiento de Dios lo expandiesen por esas naciones. El pariente redentor más próximo era ciertamente Israel, que sí que estaba interesado en redimir el territorio, pero no casarse con Ruth. Acordaros, esto tiene mucho que ver con el problema de Pedro, no queriendo ir a la casa de Cornelio. ¿Entiendes? Tuvo que ser obligado, efectivamente, y es todo un cuadro perfecto de cómo funciona el propósito de nuestro Dios. Y Booz, que por supuesto que es una imagen de Cristo, si Israel fracasase, sería él el que redimiese a los gentiles, sin tener en cuenta a Israel, que es efectivamente lo que está ocurriendo hoy en día. En este momento no se toma en cuenta a Israel para nada. Todo esto ha quedado en un suspense impresionante y ha sido el propio Cristo, y está siendo el propio Cristo, el que hace la remisión de todos los gentiles que están siendo salvos en nuestra administración. Ese es el pariente más próximo. El pariente más próximo era alguien de Israel que efectivamente tipifica la ceguera de Israel, tipifica el no querer llevar a cabo los propósitos de nuestro Dios. Y como Él no lo hace, entonces interviene Booz. Es curioso que ese sí quería redimir el territorio, pero ni mucho menos casarse. En esta figura del matrimonio, por supuesto que está la igualdad con el gentil, que es lo que Dios quería. Y efectivamente, la gran bendición en el propósito de nuestro Dios de la parte gentil, y que trabajen como un solo cuerpo con Israel. Esto es que son maravillosos todos los símiles que nos va enseñando nuestro Dios, y ciertamente el caso que expone Charles Wells diciendo es probable, es decir, son sus palabras, que sea nuestra propia inutilidad, pero en este caso también es concebible, por lo que sabemos de cómo Israel, que eran los que tenían en primer lugar ese cometido de parte de nuestro Dios de redimir al gentil, no lo quiere llevar a cabo. Y entonces tiene que ser el propio Cristo a hacerlo. Bueno, está lleno, repleto de la voluntad de Dios y del gran amor que Él tiene por cada uno de nosotros, ¿no? Y es esto honra a nuestro Dios, el que tengamos el espíritu de los de Berea, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
y que no admitamos de nadie la verdad sin que el Espíritu nos confirme a nosotros propios. ¿Y cómo se hace esto? Efectivamente, yendo a las Escrituras, viendo los versículos que hemos visto y comprobando. Y ahí es cuando tú vas a realizar, vas a ser consciente de la obra del Espíritu dentro de ti. Porque simplemente leyendo tú vas a ir viendo efectivamente que las cosas que Charles Wells en este caso expone por las Escrituras son así. Y esto es lo que procura el Padre, esto es lo que Él más desea. ¿Por qué? Porque realmente lo vendemos todo, lo que provenga de nosotros y venga del hombre, y solo compramos aquel campo, solo compramos aquel, porque sabemos que ahí está el tesoro. El tesoro, como ha dicho Sara, lo importante no es el campo, que somos también nosotros. Lo importante es el tesoro. Ese es el que realmente tiene cada uno en esta iglesia y es el que ha tenido también en todos los llamamientos, cada uno con su trato, pero aquí es donde reside toda la verdad, todo el camino y toda la sabiduría de nuestro Dios, no en nosotros propios. Esto es tan bonito, esto es un descanso tan grande que ciertamente yo esta semana, cuando estaba haciendo este trabajo de id y ver lo que esto significa, me estaba... hay un capítulo efectivamente en cómo se deteriora el lenguaje, cómo se deteriora. Al igual que el hombre se va deteriorando y va llegando al colmo en su desvío, en su perversión, alejándose de Dios, el lenguaje, la comunicación que está hecha por palabras, también va en degradación. Es por esto que hay que hacer de vez en cuando revisiones en la Biblia. Porque que hay la Biblia autorizada, que es anterior, y esto me refiero a las versiones inglesas, y después hay la versión revisada, y después hay, en fin, revisiones de la revisada. Exactamente igual que en la Reina Valera, está la primera en 1500, después tenemos otra revisión en 1700, después hay otra. Es por ese motivo, es porque las palabras se van degradando. Entonces, cuando leemos en las Escrituras y queremos llegar a saber el significado de las palabras, es por eso que estos grandes hombres siempre iban al griego, porque ya no se fiaban ni tan siquiera de los traductores. Pero esto para el cristiano común y corriente que somos nosotros, que no tenemos conocimiento del griego, ni del hebreo, ni del caldeo, que son las tres lenguas en que se escribió las Escrituras, nos deja sin armas, nos deja totalmente desprovistos de una capacidad que estos hombres podían tener, porque se interesaban en estas lenguas que se llaman hoy muertas, lenguas muertas, así mismo. Entonces, ¿cómo me quitó Dios esa cuestión? Decía, tú no tienes ninguna idea ni del griego, ni del hebreo, ni del caldeo. Sin embargo, ¿cuántas cosas habéis aprendido? No solo por estos instrumentos que yo utilizo para acercaros el significado de lo que realmente dicen estas palabras, sino vosotros mismos leyendo las Escrituras, yo, el Espíritu, me encargo de que si otra cosa sentís que no sea mía, os la rectifico. Esta es la labor del Espíritu y esta es también su garantía. Es decir, nosotros
sencillamente leyendo las Escrituras vamos a obtener muchísima luz, como Dios quiere, y muchísimo conocimiento de Cristo, que es lo que Él quiere. Y sabiendo que efectivamente hay mucha más luz si nos acercamos al original. Y el Padre en el Espíritu, Cristo en nosotros, es más que poderoso para ir enseñándonos y dándonos cada vez más luz. ¿Por qué? Porque, como dice en Proverbios, capítulo 1, versículos 6 y 7, el 7 dice: el temor de Jehová, el temor del Señor es el principio del conocimiento. O sea, por muchos léxicos, concordancias, conocimiento del griego, nada puede sustituir el respeto con amor que nosotros tengamos con Dios en Cristo para que Él nos dé lo que ha puesto en sus escrituras, el significado de sus palabras. Algunas veces utilizando a estos hombres y mostrándonos el respeto con amor que tenían por las escrituras, por lo que se nos hace difícil. Pero fijaros, por ejemplo, en las palabras, hay un capítulo en este libro, Id y Ved, lo que esto significa, de las diturpaciones que se han hecho en la etimología de las palabras, que son muchas, como arras, ponerle una S. Claro que todo esto es del adversario, ¿no? En vez de el arra, la garantía, porque hay solo una, que es Cristo y no más. En español, yo no lo he puesto, pero se me ocurrió que podría hacerlo alguna vez. Espíritu Santo, que hemos hablado el día último, en griego es pneuma agion. Pneuma, espíritu, agion, santo. Y hemos visto que ciertamente Espíritu Santo, si lo hubiesen puesto con mayúscula, refiriéndose a Dios, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, hubiese sido más fácil cuando después, refiriéndose al don que ha puesto en cada uno de nosotros, pneuma agion, lo hubiesen puesto con minúscula. Pero como ellos no habían confundido todas las cosas, esto está alternado en las escrituras cuando las leemos, y tenemos que ir a los contextos y tenemos que practicar la presencia de Dios para saber si está hablando de uno o de otro. ¿Por qué? Porque nadie puede ser lleno de Dios. Nadie tiene capacidad, sino que Dios se rebajó en Cristo, en este espíritu, y esto es lo que hace que sea su don y no el donador. Esto es precioso. Pero fijaros bien cómo se diturpa la palabra en el castellano. Pneuma, en este momento tenemos una serie de palabras, sobre todo la que más me viene al pensamiento es neumático. Y un neumático es la rueda de un coche. Asimismo, en este momento neumáticos, que son los asuntos espirituales, la palabra neumáticos, ha pasado a ser la rueda de un coche. ¿Por qué? También se dice a la parte de medicina que trata con los pulmones, el neumologista, es el médico que trata de los pulmones. ¿Por qué? Porque la religión diturpó el espíritu con el aire. Y de ahí ciertamente está la idea de que nosotros, hoy no se discute estas cosas porque está más apartado que en el tiempo de estos hombres en 1920, 30, 40, sí que había discusiones teológicas como que el cuerpo espiritual nosotros no iríamos a ser conocidos porque seríamos como el aire. Y de hecho esto ha dado
mucho pie a la cuestión de los espíritus que andan por el aire, es como el éter, de manera que nadie se va a conocer cuando seamos en el cuerpo resucitado. Todo lo cual es contrario a las Escrituras, porque los casos que nosotros vemos de resurrección, como es Lázaro, o como el tiempo en que Jesucristo murió en la cruz, que dice que muchos se levantaron de los sepulcros y se introdujeron en Jerusalén, toda la gente los conoció. Por tanto, nosotros dice nuestro Padre en las Escrituras que vamos a ser conocidos igual que ahora somos conocidos. Es decir, si no hubiese memoria, si no hubiese un cuerpo en que nos reconociésemos, tampoco habría cómo repartir las recompensas. Nosotros vamos a recordar las cosas que hemos hecho en el Espíritu. Ciertamente con eso es con lo que vamos a ser recompensados, por tanto va a haber una memoria. Pero la religión deturpó esto todo en que el Espíritu era como el aire, era invisible, las cosas son totalmente como el éter, como las cosas que no tienen forma, y es todo lo contrario. Y de ahí que el aire de los coches en las ruedas pase a ser el neumático. Un neumático es una rueda del coche. Este tipo de deturpación de las Escrituras es constante. Ha ido siempre degradándose. Ya he dicho muchas veces que la palabra maestro en griego era déspotes. Déspotes era una de las palabras para maestro. Hay varias. Rabí es otra. Pero déspotes. Y hoy en día déspota ha pasado a ser aquella persona que no tiene escrúpulos en tratar a los demás completamente degradación y en completo desprecio. Esto es un déspota. Fíjate, así van las palabras y de hecho algunas expresiones son de difícil comprensión porque el significado hoy de esas palabras es distinta de hace 20 años atrás, cuanto más siglos atrás. Por eso es que hay que hacer estas revisiones. Pero de todas formas, el consuelo está ciertamente en que el Espíritu de nuestro Dios dentro de nosotros nos hace ver el significado de sus palabras y cómo son más altas que nuestros pensamientos y cómo ciertamente tienen dentro todo su amor, es la forma como Él se da a conocer. Y ciertamente eso es por lo que hay que escudriñar, aunque tengas todas las limitaciones de no conocer las lenguas, de no conocer los idiomas, no conocer. Pero el Espíritu sabe nuestra condición, conoce nuestras circunstancias y es maravilloso, porque nunca deja de enseñarnos. Nunca, nunca, siempre, siempre, siempre está. Y lo más hermoso ciertamente es, como dice este documento, es que un creyente con el espíritu de Berea, que es el espíritu de Cristo, jamás le admite a un autoritario que quiera enseñorearse de tu fe. Eso es de las cosas más hermosas que sucede cuando vendemos todo y compramos solo aquel campo, a Cristo. Cuando damos por perdido literalmente todo, también damos por perdida las autoridades sobre nuestra fe y solo reconocemos a Cristo. Por supuesto que con humildad y mansedumbre escuchamos todas las cosas, pero lo que Dios quiere es que en su presencia, escudriñando las Escrituras, veamos si estas cosas son así. Y no es una capacidad nuestra,
sino que todo esto proviene de Dios. Y esto es lo que debe suceder en la vida de cada uno. No es por conocer muchas cosas, sino que es por mantener el tesoro, por mantener la arra, que es Cristo, dentro de ti. En esa presencia, como decía el artículo de la oración, aquel tan corto, en que la oración no es una repetición de palabras con preocupación o angustia, sino un reposo muy callado y muy en silencio para que Dios siga llevando la obra en ti. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. Y Él sabe todas las cosas. Y con gemidos indecibles, nosotros tal vez no sepamos, pero en este descanso, en reposo, en la presencia de nuestro Dios, esos gemidos que nos salen, los discierne el Espíritu Santo que es Dios. Esto es lo maravilloso. Esta es la vida que hemos sido llamados a hacer pacientemente hasta que se dé la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí todas las tribulaciones, todas las angustias pasan a ser leves tribulaciones momentáneas, porque de una vez por todas realmente descansamos confiados en Dios, de que Él lleva todo en sus manos y nada ha dejado en las nuestras. Somos como aquel pariente que queríamos, pero no podemos. Somos limitados. Sin embargo, en Cristo, su justicia, su amor, su paz, su poder de resurrección, todo está ahí, en esa semilla de mostaza. Puede ser la más pequeña, pero se va haciendo árbol hasta que llegue la redención de nuestro cuerpo resucitado. Y esto es maravilloso. Bueno, Juan, muchas gracias, Amparito. No sé si alguien más quiera intervenir. Nunci Doliema. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Vale, Juan, wow, me encanta. Genial. Agradecer. Sí, agradecer a Dios porque cada día entendemos cada vez más. Liliana no tiene audio. Bueno, esto ha sido, wow, para mí no ha sido tan fácil porque Welch es, a veces me cuesta demasiado, a veces este libro, pero Dios es genial. Dios es el espíritu que tenemos de Cristo, es quien realmente nos produce el hacer, el querer como el hacer, y es el que nos da como el entendimiento a cada uno. Así que yo hago mi mayor esfuerzo a través del espíritu para hacer entender lo mejor posible esta escritura, lo que estamos estudiando del libro de Welch. Hasta aquí terminamos una porción, la primera parte de las habitaciones. Vamos lento pero seguro. Y dentro de 8 días voy a hacer un resumen para ver cosas, características muy puntuales que realmente lo que chévere que lo podamos retener y ver cómo es digamos, para mí estas serían las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, son detalles y detalles y detalles. Es como, lo comparo como cuando se hacen los vestidos de novia, que lo hacen a mano, canutillo por canutillo, piedrita por piedrita. O sea, son esas cantidad de detalles tan increíbles que tenemos en la escritura, de todos esos adornos, esos detalles que Dios tiene para nosotros. Nos hace entender mucho más
lo importante que es dejar la caja de la pizza al lado y saber que es el tesoro lo que tenemos que guardar. Igual eso va a pasar, pero aún así, bueno, lo que siempre hemos hablado, ¿no? De dejar ser a Cristo en nosotros. Emita, la estamos viendo. Emita, ¿quieres participar? ¿Decir alguna cosa? Bueno, entonces, Amparito, ¿tú quieres dar una oración? Sí, por supuesto, muchas gracias, sí. Bueno, amado Padre, solo nos queda alabarte, Dios, primeramente por esa santidad preciosa que tú tienes, por ser el absoluto, por llevarnos hasta ese sitio tan precioso que son los lugares celestiales, donde no hay nada corrupto, sino que todo se ha mantenido perfecto. Gracias porque en Cristo hemos sido ganadores de la joya más preciosa, del tesoro, de la arra, de la posibilidad de poder acceder a esos lugares celestiales también y ganar esa recompensa que tú tienes para nuestras vidas, para nosotros, que seremos conocidos. Gracias, Señor Dios, porque es un privilegio poder estar sentados escuchando cosas tan preciosas, sobre todo poder en esa pequeña luz y con toda humildad ir entendiendo las inescrutables riquezas de Cristo que tú a bien has tenido regalarnos. Gracias porque entender que estamos entrelazados y que tú te has asegurado dándonos una garantía que todo va a ser hecho como tú te lo has propuesto. Gracias porque tú eres el que haces la obra dentro nuestro. Nosotros solamente tenemos que permitirlo, tenemos que negarnos porque ya hemos entendido que en nosotros no hay nada bueno, no tenemos absolutamente nada que ofrecerte, sino solamente en ese Cristo podemos recostarnos confiadamente en tu seno, deseando que cada palabra y cada tiempo que tú así has decidido se cumpla, Padre. Gracias por esta noche, por estar juntos, unánimes en Cristo y poder sanar nuestra mente, nuestra alma, dejándote todos los asuntos y sabiendo que solamente a través de la fe podremos acceder a que tú hagas todas las cosas, Dios. Te dejamos el control de nuestras vidas, de nuestras situaciones. Sabemos que tú ya has visto la película completa y que siendo un Padre tan amoroso, siempre haces lo mejor para nuestras vidas. Te amamos entrañablemente en Cristo, en el nombre de ese nombre precioso. Amén. 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 Gracias. Muchas gracias. Amén. Juan, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a Dios por Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer enorme. Bueno, buena resto de semana. Solo recordar Muchas gracias, otra buenas cosa. noches Qué para bonito, todos. qué Descanse. bonito lo de la elección de Booz. Como él no tenía ni idea de lo que iría a ocurrir, pero eso es la elección de Dios, de aquella persona. Esto es precioso porque me habló mucho, ciertamente, de cómo él nos dice que nos escogió. Él no intervino para nada en nuestra decisión, pero sabía que con nuestra decisión iría a redimir a Noemi y a Ruth. Es precioso. Me vino también cuando estabas haciendo esa enseñanza sobre la elección de cada uno de nosotros. Sí, sí, esa parte es fantástica porque fíjate, digamos que hay un detalle, lo que estás diciendo es muy valioso, Juan, porque es que ninguno, bueno, sí, Ruth tal vez, pero fíjate que nosotros nos pasa como algo igual, ¿no? O sea, nosotros fuimos elegidos, andamos en este mundo, pero hay cosas que seguramente ni siquiera nos percatamos de qué pasa que Dios hace en nosotros. Es genial, es genial, es genial, es genial. Bueno, buenas noches a todos, que estén bien, que descansen. Una buena semana. Gracias. Buenas Chao. noches para todos.
Parito, cinco minutillos. Gracias, buenas Muchas noches, gracias. Dios los bendiga. Chao, Nunci, chao, Dolly. Chaito, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Igualmente, igualmente. ¿Qué más, Amparito? Bien, Anita, ¿cómo vamos? 5 minutos, Amparito. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo sigues? Bien, bien. ¿Ya saliste de todos los cuadros gripales? Sí, ya salí de todos Ya se te ve mejor cara. mis cuadros gripales. Sí, ya un poquito, Amparito. ¿Y pues, Anita? Anita bien, juiciosa en el cole. ¿Le ha ido bien? ¿Sí fue una buena decisión? Una de las mejores decisiones, sí. Ay, qué chévere, o sea, ella ya se apropió, ya está más tranquila, Total. ya va a su ritmo. A su ritmo, súper pilosa, no bien. Lo que pasa es que ese es otro método, otra forma Sí. totalmente diferente. Entonces es como que se acopla también a la forma de ser de ella. Total. Y es desde que vaya, sí. Bueno, lo importante es que vaya. Muy bien, bien. De resto, pues bien, un poco que a veces me rompo el coco con el libro, con este libro, porque es difícil, Sí. esto escribe a veces muy complejo. Sí. Muy complejo y como que me No enredo. crees que no. Pues no sé. Es que yo a veces, digamos, siento, yo no le copiaba tan, o sea, los estudios de Apocalipsis que me sentía igual en algunos momentos, pero yo realmente no copiaba o no miraba, había cosas, no, yo la verdad le pedía mucho a Dios y más bien cuando ya lograba entender, me devolvía. Es decir, muchas de las cosas yo no las, porque no, me parece, o sea, es que, bueno, yo que dicto clase, nenita, Sí. eso ya ha sido,